Vamos a calcular la sombra propia y arrojada a una esfera y vamos a comprobar que las elipses de la sombra propia en planta y de la arrojada son semejantes. Cogemos entonces una esfera cuyo alzado es este y cuya planta, por ejemplo, es esta. Ambos centros tienen que estar alineados en una ortogonal a la línea de tierra. Bueno, una vez que tenemos la planta y el alzado, marcamos la dirección de un rayo de luz. Vamos a decir que, por ejemplo, todos son paralelos. Entonces sigue esta dirección. Y marcamos también un rayo de luz por aquí, que sigue, por ejemplo, esta dirección. Bueno. Entonces, para calcular las sombras, cosa que ya hicimos en otros ejercicios, pero lo que interesa es, vamos a hacerlo por otro método, por ejemplo, considerando el plano que corta la esfera en dos partes, la zona de luz y la zona de sombra. Entonces simplemente si hago por este punto una recta perpendicular, corta aquí, hago por aquí una horizontal, y al levantar una vertical tengo la recta horizontal que contiene el plano que corta la esfera en dos partes iguales. Eso quiere decir que la traza del plano es perpendicular a la dirección del rayo y pasa, por ejemplo, y pasa necesariamente por este punto, que es la traza de la recta. Y luego pasa también por este punto y es la traza paralela a esta dirección. Por tanto, tengo ya perfectamente definido el plano que secciona la esfera dividiendo la zona de luz y zona de sombra. Si abatimos esto, cogemos la altura a la que está la esfera, la colocamos aquí y ahora abatimos esa esfera, era esta, abatimos la sección de un plano vertical de la esfera para obtener con precisión los puntos del extremo de la elipse menor. Entonces tenemos que en realidad el plano vertical pasa por aquí y esta es la pendiente del plano, viene dado por esta recta, por la recta que pasa por el centro. Podemos hacerlo, si nos facilitan más las cosas o lo intuimos mejor, por el lado contrario. Cogemos esta altura, la colocamos aquí y hacemos ahí y colocamos aquí entonces la sección de la esfera. Resulta que esta sección corta en este punto y corta en este punto. Esos dos puntos los bajamos y definen en realidad el eje menor de la elipse, mientras que el eje mayor viene desde este punto hasta este. Eso quiere decir que la sombra de esa esfera es esta curva elíptica que entrará tangente por esos 4 puntos a las rectas tangentes paralelas a las direcciones de los ejes principales. Bueno, una vez que tenemos ya la sombra de la esfera propia, que es esta, pues simplemente subimos los ejes aquí al alzado. Entonces marcamos la dirección del eje por aquí y luego la dirección de este otro eje viene dado por esta recta que corta la traza aquí arriba. Bueno, corta aquí arriba y también podemos proyectar este punto aquí mediante una ortogonal que nada tiene que ver con esto, que es la pendiente del plano, alfa. Bueno, subimos y en realidad este punto en realidad corresponde a la recta que pasa por el centro. Eso quiere decir que si unimos este punto con este, pues se va a cortar donde corte, también donde se corten estas dos, si lo pasamos por el centro. Aquí decimos coincidir un poco, pero bueno, es cuestión de falta de precisión en el dibujo. En realidad este eje corresponde a este punto levantamos una vertical, corresponde a este quedará a igual distancia del centro aquí, y ahora podemos proyectar también el eje que aquí es el mayor de la elipse, aquí no lo va a ser, y el otro que queda a igual distancia. Bueno, tenemos que si hacemos aquí las direcciones, esta dirección por este punto y por este punto, y por este hacemos las direcciones horizontales, tenemos la elipse donde se inscribe, tenemos el cuadrilátero donde se inscribe la elipse de separación de luz y sombra.
Bueno, una vez que tenemos eso y que sabemos que el eje mayor de la elipse va a ser paralelo a la traza del plano y va a ser también tangente aquí, pues ya podemos trazar la elipse con bastante precisión. Aquí, al hacerlo a mano, pues sale más o menos. Y al hacerlo todo sin calcular los puntos. Bueno, tenemos que la sombra propia de la esfera en el alzado es esa, por detrás llegaría hasta allá, igual que esto por detrás llegaría hasta aquí, mientras que la parte visto desde arriba de sombra sería eso. Bueno, por último vamos a hacer, tenemos que al cortar la esfera por un plano produce esa circunferencia que hemos abatido, que hemos girado y lo hemos hecho coincidir con el plano horizontal. Si aquí hacemos la recta ortogonal, que en realidad es el rayo de luz abatido, tenemos que el centro es este, sería en realidad esta recta. O sea que este es una perpendicular por el centro. Y aquí haciendo una paralela, y aquí haciendo otra paralela, nos quedaría a igual distancia aquí del centro, y tendríamos que en este cuadrilátero, con la anchura esta, tendríamos la sombra que se proyecta aquí sobre el suelo. Bueno, lógicamente si aquí entra un trozo, habría que calcular dónde cae este punto para hacer que se levante aquí el trozo de elipse sobre el plano vertical. Ya no lo vamos a hacer porque aquí lo que nos interesa simplemente es demostrar que esta elipse es proporcional a esta, que quiere decir que tiene la misma forma aunque distinto tamaño. Bueno, pues eso tenemos la demostración inmediata aquí. A esto vamos a llamarlo A, al eje menor, y al eje mayor vamos a llamarle B. Entonces si proyectamos aquí arriba sobre esta línea batida a partir de este punto, por ejemplo, el segmento A, tenemos que es este, mientras que el B es en realidad esta medida. Bueno, vamos a hacer que vamos por ejemplo a coger el B y vamos a colocarlo aquí. De esta manera tenemos que, vamos a hacerlo aparte porque aquí ya hay mucha línea, tenemos una elipse en la que tenemos aquí dos segmentos, el eje mayor y el eje menor. Al menor le llamo A y al mayor le llamo B. Bueno, entonces decíamos que simplemente proyectábamos y teníamos aquí A. Mientras que al levantar una vertical y vamos a coger la medida de B, hacemos un giro hasta obtener aquí el triángulo. Porque si cogíamos una medida cualquiera, bueno, podríamos ver la relación entre esto y esto, pero es mucho más fácil tomar estas medidas y colocarlas y hacer un triángulo AB. Entonces, bueno, decíamos que B iba a ser esto, o sea, lo cogía con compás, hacía un arco hasta que me cortaba esta vertical. Y ahora hago una perpendicular. Es en realidad la perpendicular que tracé por este punto. Y entonces tenemos aquí este triángulo y luego vamos a tener este. Entonces prolongo el triángulo y tenemos entonces que el coseno del ángulo alfa, que es esto, el coseno del ángulo alfa es igual a, pues tenemos A partido B, o sea, a la medida esta del cateto, A partido B, como B es a, vamos a llamar a esto, por ejemplo, C, este segmento C, como B es a C, o sea que no. Sabemos que el coseno es simplemente dividir el cateto que está al lado del ángulo entre la hipotenusa. Y sabemos también por el teorema de los tres triángulos proporcionales que cuando esto mide 90 grados y esto mide 90 grados, pues tenemos que este triángulo es proporcional a este y lo es también a este. Se basa en que esos triángulos se pueden inscribir en una semicircunferencia y tenemos que este ángulo beta pues es igual a este ángulo beta, ya que estos son de 90 y por tanto si este es alfa, pues este también será alfa.
alfa beta 90, alfa beta 90, por lo tanto son iguales. Alfa beta y alfa más beta será 90 también, con lo cual queda demostrado que los tres son iguales. Bueno, pues como decíamos, A es a B como B es a C. Si realmente son proporcionales, pues será lo mismo dividir el cateto entre la hipotenusa que ahora coger el cateto de este y dividirlo entre la hipotenusa. Bueno, pues esta relación de este triángulo es lo que vemos aquí. En realidad, esto, en este triángulo tenemos que esto se ha proyectado mediante, aquí, como decíamos, es perpendicular, aquí abajo es perpendicular, y tenemos que este triángulo y este son también proporcionales. Si lo corto por aquí, si lo corto por aquí, pues exactamente igual. Pues lo único que puedo comprobar es que efectivamente al tomar la medida A, que correspondería a esto, B, que va a ser esto, pues en realidad esto es a esto como esto va a ser a esto. Y esto va a ser en realidad el desplazamiento de este segmento, que es el eje mayor de la elipse. Entonces tengo efectivamente que ahora en esta nueva elipse tengo A es a B y B realmente es la anchura de la elipse, es esta anchura. O sea, podría decir esto, mientras que C es todo esto. Entonces tengo que estas dos elipses son semejantes, que quiere decir que tienen la misma forma aunque distinto tamaño, que son proporcionales. Y eso me lo demuestra estos dos triángulos que son semejantes y que relacionan los dos ejes que aparecen aquí y aquí con estos dos ejes que aparecen nuevamente aquí y luego nuevamente aquí.